Mm. Sí. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ya, vamos a comenzar la clase. Ayer habíamos visto algo de teoría sobre la evaluación del proyecto. Hoy día vamos a ver los indicadores, qué significan estos indicadores utilizados para obtener el rendimiento teórico en los proyectos. Bueno, uno de los indicadores se llama tasa interna de rendimiento del proyecto, o TIR. A veces se le llama tasa interna de retorno. Es lo mismo. Por lo tanto, este es un indicador muy importante para definir si el proyecto puede ser atractivo o no ser atractivo. Bueno, la TIR, denominada también tasa interna de retorno. Este indicador es el máximo beneficio que puede esperarse del proyecto
y se basa en obtener la tasa que iguale el valor presente de los beneficios con el costo de inversión, desembolso inicial de la inversión. Es decir, es la tasa de descuento que hace que el banco sea igual a cero. Entonces, ayer yo le explicaba de que en la evaluación del proyecto es muy importante darse cuenta que hay dos tiempos, el tiempo presente y el tiempo futuro. El tiempo presente mayormente lo denominamos año cero. Es el año en el que se realiza la inversión y se hace el montaje de la planta y construcción del edificio y se deja lista para arrancar. El tiempo futuro es el tiempo en que el proyecto va a estar en actividad, es decir, procesando la materia prima y vendiendo, ¿no? Comprando materia prima, insumos, elaborando productos y vendiendo. Por tanto, la tasa interna de rendimiento, la TIR, es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivos esperados con el costo inicial del proyecto. Es un método que utiliza los flujos de efectivos descontados, o sea, actualizados, que matemáticamente se expresa en la siguiente ecuación, donde R es un valor tal que la suma de los ingresos descontados sea igual al costo inicial del proyecto, con lo que se iguala la ecuación igual a cero. Entonces, tenemos por un lado la inversión y por otro lado los flujos efectivos. Entonces acá vamos a ver la ecuación. Bueno, la ecuación está igualada a cero. Y su cero es el valor de la inversión. R sub 1, R sub 2 hasta R sub N, que es el tiempo denominado horizonte del proyecto, que es el horizonte de estudio del proyecto, son los flujos de efectivos. En otras palabras, R1, R2, R3 significan ingresos menos gastos, o sea, son flujos de efectivos. R es la TIR. Entonces, decíamos, R es la tasa de descuento que iguala la suma de los flujos de efectivos actualizados a esas tasas con el valor de la inversión. Ayer también se explicó que el término 1 sobre 1 más R, si bien había otra simbología, 1 sobre 1 más R es el factor que actualiza a R sub I, a todos los R sub I. Por lo tanto, la ecuación tiene que tomarse en cuenta, está todo en valor presente. Es decir, todos estos términos son valores presentes, ¿no? R sub I sobre 1 más R elevado al exponente que corresponde al año, correspondiente al flujo de efectivo, ¿no? Son valores presentes. R sub I, R sub 2, R sub 3 son valores futuros. Cuando lo dividimos entre 1 más R elevado al exponente del correspondiente año, todo este factor es actualizado. O sea, este valor de acá, todo esto es el flujo de efectivo actualizado. También se llama descontado porque lo descuenta al valor de esa tasa, que en este caso es R. Entonces, I sub 0 es un valor presente y todos estos valores que están
encerrados en estos cuadraditos son valores presentes. Entonces la ecuación es llevada todo a valor presente. Entonces se suman, como he dicho, se hace la operación de suma y resta entre la inversión y la suma de los flujos de efectivos actualizados a esa tasa. Por lo tanto, R representa la TIR y es el máximo rendimiento del proyecto, ¿no? Que iguala la inversión con la sumatoria de todos los flujos de efectivos descontados a una tasa, ¿no? Que se calcula a partir de esta ecuación. Entonces, si la TIR es mayor al rendimiento que exige el inversionista, se dice que el proyecto es atractivo. Si la TIR es igual a K, que K es el rendimiento que exige el inversionista, se está cumpliendo con el mínimo. Y si la TIR es menor al rendimiento que exigen los inversionistas, el proyecto puede ser rechazado. La ventaja de este método de la TIR es que se puede calcular sin necesidad de tener la tasa fijada por los inversionistas, pero para saber si es atractivo o no es atractivo, la necesitamos hacer esta tasa K para decidir si el proyecto se acepta o se rechaza. Bueno, hay una relación beneficio-costo o índice de rentabilidad, que también es otro indicador y dice así: el índice de rentabilidad o razón costo-beneficio de un proyecto es la relación entre el valor presente de los flujos efectivos y el gasto inicial. El valor presente de los flujos efectivos son los que hemos visto anterior y el gasto inicial se refiere a los flujos de efectivo. Cuando los flujos netos de efectivo no son constantes, es decir, son variables en el tiempo, se tiene el índice de deseabilidad, que también lo llaman a veces índice de rentabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es el índice de deseabilidad? Por lo general es necesario jerarquizar la deseabilidad de las decisiones, es decir, establecer, además de la aceptabilidad del proyecto, la importancia relativa que tiene un proyecto con respecto a los otros proyectos. En la determinación de prioridad es necesario cuando ocurra una de las circunstancias siguientes: cuando los recursos financieros destinados a inversiones de capital son limitados o racionales, cuando existen dos o más oportunidades de inversión en las que solamente una de ellas puede o debe realizarse. El índice de deseabilidad de un proyecto es una relación que resulta de dividir los flujos positivos descontados a una tasa mínima requerida por los inversionistas entre los flujos de inversión inicial. Acá tenemos la ecuación, ¿no? R sub I sobre 1 más K son los flujos descontados, ¿no? R1, R2, R3, R sub I o R sub N son los flujos de neto de beneficio, que es ingreso menos gastos. En INDO 17 habíamos visto cómo se hace el flujo de caja. Esto sale de un flujo de caja. Y sub 0 es la inversión total inicial, ¿no? Entonces, K es el costo de capital, que es el rendimiento mínimo que exigen los inversionistas, ¿no?, al proyecto para que este pueda ser llevado a la realidad.
Cuando el índice de servibilidad es igual o mayor que 1, el proyecto de inversión puede ser atractivo. A medida que su valor va subiendo, mayor es la deseabilidad del proyecto, por lo tanto será mayor la atractividad del mismo. Si el índice de deseabilidad es menor que 1, el proyecto no es atractivo y por lo tanto la inversión puede ser rechazada. Cuando los flujos netos de efectivo son constantes, es decir, no son variables en el tiempo, se tiene una relación directa de los flujos de efectivo con los costos anuales equivalentes de la inversión, realizándose la siguiente consideración. Entonces, acá vamos a tener la deducción del valor presente de una serie uniforme y del factor de recuperación de capital. Dice sea P el valor presente, hemos definido el valor presente o valor de la inversión inicial, A el valor constante del costo anual equivalente a la inversión para la vida económica de la inversión inicial. O sea, P es el valor total de la inversión, A es el valor, ¿no?, constante o promedio, ¿no?, tomando en cuenta el valor del dinero en función del tiempo, y I es igual a K, y se llama costo de capital o tasa de rendimiento exigido por los inversionistas. Entonces, vamos a decir P, ¿no?, de la inversión inicial, pero esa inversión inicial vamos a sacar cuál es su costo anual equivalente, que es A en este caso, y lo vamos a afectar por el factor de actualización, 1 sobre 1 más I, que I es igual a K, ¿no? Haciendo una factorización, vamos a llegar, P es igual a 1 más I elevado al correspondiente año sobre menos 1 sobre I por 1 más I elevado al correspondiente año. Entonces, P es el valor de la inversión y A es el costo anual equivalente de la inversión, porque se toma en cuenta el valor de I, porque en vez de hacer inversión, vamos a ponemos ese dinero a un banco, nos va a rendir un interés, por lo tanto, y como se dice, es un rendimiento que podía haber tenido, ¿no?, la inversión si nosotros, en vez de hacer una inversión en un equipo, lo ponemos a un negocio de renta, ¿no? Por eso se llama costo anual equivalente, es decir, si invertimos en un vehículo $10,000, si lo dividimos que el equipo tenga una vida de 10 años, el vehículo 10 años va a ser $1,000 por año. Pero en vez de comprar el vehículo, lo metemos a un negocio y por lo tanto esos 10,000 van a rendir un poco más. Va a ser un monto mayor. Entonces ese monto mayor ya no va a ser $1,000 por año, va a ser un poco más porque hay un rendimiento. A eso se refiere acá el costo anual equivalente. Ahora, el término entre corchetes se determina, este de aquí, este término que está entre los corchetes, se denomina factor de valor presente de una serie uniforme. Ahora, si despejamos A, sería el costo anual equivalente en función de la inversión inicial, tendríamos esta otra ecuación, ¿no?, que es solamente invertir el denominador, ¿no?, y el numerador. Y en este caso, el término entre corchetes se denomina factor de recuperación de capital, que permite obtener el costo anual equivalente de una inversión. Bueno, estos son los dos conceptos importantes entre la TIR
Y el índice de habilidad, que no es otra cosa que un análisis costo-beneficio. En el análisis costo-beneficio, que después lo vamos a profundizar más en otra clase, es qué beneficios obtenemos al invertir en algo. Eso es en pocas palabras, ¿no? ¿Cuánto es el beneficio? Si este beneficio es negativo o beneficios positivos. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte, que es el BAN. ¿La ven en la pantalla? Sí, ingeniero. ¿Se ve la pantalla del valor actual neto? Sí. Ya. Sí, ingeniero, se ve. Si no se escucha, si no se ve, me avisan, ¿ya? Uno no sabe qué pasa al lado de ustedes muchas veces. Bueno, el otro término para evaluar el proyecto, el otro indicador es el BAN, que significa valor actual neto, ¿no? BAN, que también se le llama valor presente neto. En las calculadoras financieras no está como BAN, está como BPN, ¿no? Cuando ustedes utilizan la calculadora, no dice BAN, es BPN, entonces quiere decir que le está calculando el BAN. Es decir, el valor presente neto, eso viene del inglés, ¿no? Que cuando se lo traduce, más claro viene a ser valor actual neto. Bueno, por definición, es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. El método del valor presente, BPN o BAN, es una de las técnicas de evaluación financiera más utilizadas en la evaluación de un proyecto de inversión. Lo anterior se debe a dos razones fundamentales. La primera es su sencilla aplicación y la segunda se relaciona con el cálculo de los ingresos y egresos futuros traídos a valor presente. Lo anterior significa que se puede visualizar claramente si los ingresos netos actualizados son mayores que los ingresos actualizados. O sea, la ecuación se lleva en tiempo presente. Aquí tenemos que distinguir el proyecto, dos tiempos, ¿no? El tiempo presente y el tiempo futuro. Ya. En términos de valor, cuando el BAN es menor que cero, implica que existe una pérdida a una tasa de interés específica, o tasa de corte o costo de capital. A veces las bibliografías le ponen tasa de interés específica, pero que no se confundan con la tasa de interés de una cooperativa, de un banco. Esta es la tasa de interés que exige el inversionista al proyecto. Es decir, que al proyecto le da un dinero y por lo tanto le cobra un interés que se llama rendimiento. En otras bibliografías, ese rendimiento se llama tasa de corte, también se llama costo de capital, como también se llama rendimiento mínimo esperado por el inversionista o los inversionistas. El caso contrario es cuando el BAN es menor que cero, se puede afirmar que existe una... disculpen, el caso contrario, cuando el BAN es mayor que cero, se puede afirmar que existe una ganancia por encima del rendimiento esperado. Y cuando el BAN es igual a cero, se dice que el proyecto es indiferente. O sea, en este caso no hay pérdida ni ganancia, tomando en cuenta la tasa de corte. El método del valor presente neto o BAN es muy utilizado por dos razones. La primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y los egresos futuros se transforman a pesos de hoy.
y así puede verse fácilmente si los ingresos son mayores que los egresos. Una condición indispensable para aceptar o no un proyecto es la tasa de interés, que no es otra cosa que la tasa mínima esperada de rendimiento o tasa de corte, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, o costo de capital, que se utilice, normalmente lo denominamos K. El BAN tiene una relación inversamente proporcional a la tasa de interés. Esto significa que a mayor tasa de interés, el BAN disminuye. No, repito que la tasa de interés acá no es la tasa bancaria ni de cooperativa o entidad financiera, es el rendimiento que le está exigiendo el inversionista o los inversionistas al proyecto para poder invertir. La tasa de interés específica exigida para aceptar la realización de la inversión del proyecto representa la tasa equivalente al costo de capital de la empresa, también denominada tasa de descuento, costo de capital, tasa mínima de rendimiento requerida o exigida por los inversionistas para realizar la inversión del proyecto. En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de esta tasa de interés que se utilice. Por lo general, el BAN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés, de acuerdo a la siguiente gráfica. Entonces acá pueden ver que el BAN, a medida que el inversionista exige mayor rendimiento al proyecto, ¿no?, en este sentido está exigiendo mayor rendimiento al proyecto, el valor actual neto disminuye. Esta tasa la define el inversionista, ¿no? De acuerdo a los negocios que él tiene, van a exigir un nivel de rendimiento al proyecto, y si se cumple ese nivel de rendimiento en el proyecto, este puede llevarse a cabo. En la siguiente ecuación se puede observar que el BAN o el DPN permite determinar el beneficio total actualizado de un proyecto, encontrando la diferencia entre las corrientes, los flujos netos de beneficio actualizados y las corrientes de los costos de inversión actualizados a una tasa de descuento determinada. La ecuación que permite determinar el BAN es la siguiente. Entonces, ahí tenemos. Estos son los flujos de efectivos y se actualizan a la tasa definida por los inversionistas, ¿no? Cada flujo de efectivo, R1, R2, R3, Rn, se actualizan. Estos son flujos R1, R2, R3, son los flujos de efectivos futuros. Pero cuando se le afecta por el valor de 1 más K elevado al exponente correspondiente al año que ocurre, se llama flujo de efectivo actualizado. Es decir, todo este término de acá que está en el cuadro son flujos de efectivo actualizado. ¿Cuál es la diferencia con la TIR? Que el BAN se hace cero y que en el BAN la tasa, el rendimiento es dato, o sea, ese dato lo definen los inversionistas. Se llama costo de capital porque está referido a un rendimiento basado en otros proyectos, en otros negocios, ¿no? Por eso lo denominan costo de capital muchas veces. Entonces, si este BAN es mayor que cero, el proyecto puede aceptarse. Si es menor que cero, puede rechazarse. Cuando decimos si es mayor que cero, quiere decir que hay un saldo de dinero, ¿no? El BAN es mayor que cero, hay un saldo de dinero que significa una ganancia
por encima del rendimiento mínimo. Eso significa un BAN mayor que cero. Que hay una ganancia, ¿no?, por encima del rendimiento mínimo y por lo tanto podemos concluir que el BAN es mayor que cero si la suma de todos estos flujos de efectivo actualizados es mayor que la inversión inicial. Entonces vamos a tener un BAN positivo. Repito, si la suma de todos los flujos efectivos actualizados que están encerrados en este dibujo son mayores a la inversión inicial, entonces se va a dar un BAN positivo, mayor a cero, que significa una ganancia de dinero por encima del rendimiento mínimo. Fíjense que toda la ecuación está en tiempo presente, ¿no? ¿Por qué? Porque los dineros futuros tienen que demostrar que tienen un rendimiento. Eso se llama valor del dinero en función del tiempo. Bueno, el BAN es el valor neto actualizado, I sub 0 es la inversión inicial, R sub N, R sub I o N son los flujos efectivos que se van a dar en el futuro como consecuencia, ¿no?, de que el proyecto está en marcha. K es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que también se llama tasa de descuento, tiene varios nombres, que se aplica para llevar a cabo el valor presente, para llevar a cabo a valor presente los flujos netos de efectivo. N es el periodo de vida económica, o sea, en otras palabras, es el horizonte de estudio del proyecto. Horizonte de estudio del proyecto significa el tiempo en el cual el proyecto va a permanecer con el rendimiento, ¿no?, propuesto. ¿Qué quiere decir? Que si el proyecto se lo hace para un horizonte de 10 años, el año número 11 ya no se garantiza que tenga ese rendimiento. Luego tenemos los valores de desarmamento, que se suman al final, ¿no?, de la ecuación. Significa se suman al último año, al flujo del último año. Este valor de salvamento está contenido el capital de trabajo y el valor residual de los activos del proyecto al final de la vida económica. Criterios de aceptación para utilizar estos indicadores. Si el BAN es mayor que cero, se acepta el proyecto. Si es menor que cero, se va a rechazar. En el caso de la TIR, si la TIR es mayor o igual a K, es decir, que si la TIR es mayor o igual al rendimiento mínimo que exigen los inversionistas para el proyecto puede tener aceptación. Si es menor que K, seguramente va a ser rechazado. En consecuencia, para un mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa de rendimiento el BAN puede variar significativamente al punto de llegar a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. Al evaluar con la metodología del BAN se recomienda que se calcule con una tasa de rendimiento superior a la tasa de interés de oportunidad, con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como la liquidez, el precio inflacionario o desviaciones que se tengan previstas. Normalmente las inflaciones, ¿no?, del dinero o de los productos del mercado provocan una debilidad en los proyectos, pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Bueno, ¿qué significa una tasa de descuento? K. Ya lo habíamos visto que es un costo de capital, ¿no? Entonces la tasa de descuento es igual al costo de capital expresado como la tasa promedio ponderada del costo de cada una de las fuentes de financiamiento de la inversión total.
requerida de los aportes propios y por deudas. ¿Cómo se calcula esto? Las fuentes para financiar un proyecto pueden venir de dos lados. Uno por deudas y el otro por fondos propios, vamos a decir, del bolsillo de los inversionistas. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, es decir, por deuda, Banco de Santa Cruz, algún banco que hace un préstamo de $400,000, el proveedor de máquinas y equipos, $320,000, da un financiamiento y otro financiamiento puede ser $80,000. Los inversionistas solamente tienen un fondo de $380,000 y la sumatoria da $1.180,000. Ahora, cuando hablamos de costo, es el costo de capital. Un banco de Santa Cruz cobra el 16% de interés, el proveedor de equipo y maquinaria cobra 18% de interés y otras fuentes financieras cobran 17%. Los inversionistas tienen un costo de capital de 16%. Entonces, se calcula la proporción del total, que significa dividir cada uno de estos términos, entre la sumatoria total. 400,000 entre 1.180.000, 320,000 entre 1.180.000 y así sucesivamente, y tenemos la proporción del total, ¿no? Aquí el 33.9% corresponde a la entidad bancaria, el 27.12% a la maquinaria y así sucesivamente. Esta proporción total del total se multiplica por el costo de cada una de las fuentes que financian el proyecto y vamos a tener el costo de cada uno. Es decir, 16 por 0.39 o 0.339 le va a dar 5.42. 18 por 0.2712 le va a dar 4.88 y así sucesivamente. Al final vamos a tener una suma de todo esto y le va a dar el 16.6%. Entonces, ese 16% es el costo de capital. ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. ¿Puede repetir lo que dijo que significaba ese 16.6%? Este 16.6% es el costo de capital que se aplicaría o la tasa mínima de rendimiento que se aplicaría a un proyecto. Ahorita lo vamos a marcar. A un proyecto que tenga este financiamiento por deuda y aporte propio. ¿Está entendido? Por eso se llama costo ponderado de cada una de las fuentes de financiamiento. Ingeniero, gracias. Ya, yo le voy a proponer una cosa. Para la próxima clase, ustedes me estudian toda esta teoría para que yo se lo explique cómo se resuelva el cálculo de esto, de calcular el TIR y el BAM, porque si no, quizás no me van a entender
Los cálculos son sencillos, pero ustedes tienen que entender el significado de ese cálculo y eso es lo que importa acá. O sea, dentro de la finanza no solamente es hacer sumas y restas o resolver ecuaciones, es interpretar cada uno de los elementos hasta el resultado final. ¿Qué significa cada uno de los elementos? Del por qué hasta el resultado final. O sea, dentro de la administración de empresas que están dentro de la finanza, se trabaja así. Tenemos que empezar a entender uno por uno los números, no tanto el valor, sino qué significa cada valor para la toma de decisión. ¿Está claro? Entonces me estudian esta teoría, más me lo estudian el problema que le he dado para esta clase, pero no lo voy a resolver el problema ahora, porque quiero que me la estudien esta teoría, más los conceptos. Aquí me tienen que dominar ya INDO 17, porque para evaluar proyectos yo tengo que entender qué significa la preparación del proyecto, es decir, en la medida que vamos avanzando las materias conmigo, el conocimiento se hace acumulativo, ¿no? Y en los exámenes le puede entrar una pregunta en 217 porque se sobreentiende que tienen que dominar para evaluar proyectos, tienen que conocer la preparación del proyecto. ¿Está claro? Así que tienen que volver a estudiar todos los capítulos de la preparación del proyecto porque conmigo hasta el diseño de planta aplicamos todo. Toda la parte de administración que lleva usted, administración industrial, más los proyectos, es decir, en la medida que vamos pasando, en diseño de planta aplicamos ya todo lo que es termooperaciones, es la aplicación de toda la carrera. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que cuando lleguemos más arriba, tengamos el concepto claro de que todos los conocimientos van a entrar dentro de una problemática. ¿Está entendido? Entonces yo voy a parar la clase acá y el próximo martes avanzamos el problema. Espero que me lo lean las teorías para que no les sea difícil comprender, si no vamos a estar perdidos, se los digo. Porque esta es la base para entender todo lo que viene más allá de esta materia. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No quiero avanzar el problema porque lo voy a chipar. Quiero que me lo estudien bien. Esta parte que hemos avanzado ahora y me lo estudien el problema, cosa que cuando se lo explique lo entienden bien. ¿Está claro? Bueno. Sí. Hasta el día martes entonces. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.